vamos a plantear algunas cuestiones interesantes, creo yo, que tiene en principio el texto de Basualdo y que nos van a permitir de alguna u otra manera tratar de entender mejor, ¿sí?, alguna terminología o algunos conceptos que van apareciendo en el texto. En primer lugar, recuerdan ustedes que nosotros habíamos señalado en principio la idea de que para Basualdo, en el año 1976 o 1977, da en este caso lo mismo, se instaura en la Argentina un nuevo modelo de acumulación llamado la valorización financiera, ¿sí? Este modelo de acumulación se diferencia de los modelos de acumulación anteriores que tuvo el país en la medida en que introduce una lógica más bien especulativa en donde se desarrolla fundamentalmente la acumulación de capital y donde de alguna manera es un modelo de acumulación que le permitiría al capital, esto es, a un conjunto de grandes empresas, valorizarse, esto es, obtener ganancias y de alguna manera tener una determinada rentabilidad, sin la necesidad de pasar por el proceso productivo. O, para decirlo de otra manera, sin pasar por el circuito clásico de valorización. De esta manera, lo que está planteando fundamentalmente Basualdo en relación al modelo económico es que se trata de un modelo económico muy particular, muy diferente a la industrialización por sustitución de importaciones que fue el modelo económico anterior, muy diferente también al modelo agroexportador que se produjo o que se desarrolló en la Argentina entre el año 1880 y 1930. Entonces, este nuevo modelo de acumulación parece no tener nada en común con los modelos de acumulación anteriores, que si bien uno de ellos favorecía al sector agrícola ganadero, es decir, al campo, y otro sector u otro modelo favorecía a la industria, en este caso lo que se está favoreciendo concretamente es al sector financiero. Y cuando uno analiza el sector financiero, bueno, un poco lo que preguntaba recién la compañera, tiene que ver con esto que vamos a empezar a denominar el establishment económico, ¿sí? Ahora bien, ese modelo de acumulación llamado la valorización financiera tiene tres etapas. Vimos nosotros una etapa de instauración durante la dictadura militar, una etapa de consolidación durante el primer gobierno constitucional y una etapa de profundización, que es la etapa que vamos a trabajar concretamente en la clase de hoy, que es la que corresponde a los años 90 y que involucra tanto la primera presidencia de Menem como la segunda, y también, en ese sentido, de alguna manera se involucra a la presidencia de la Rúa, ¿sí? Con respecto, creo que me están haciendo como alguna pregunta por ahí, ¿sí? Después las preguntas, no se preocupen, una vez que termine un poco la exposición, volvemos a las preguntas, ¿sí? Y retomamos algunas cuestiones que quizás no queden del todo claras. Les decía entonces, con respecto a este modelo económico plantea fundamentalmente Basualdo, permitió la configuración de un nuevo sistema de dominación. ¿Qué significa un nuevo sistema de dominación? Bueno, de alguna forma se va a reconfigurar el espacio de las llamadas clases dominantes en la Argentina. Hasta el año 77, 78, 79, 80 quizás, se podía decir que los sectores dominantes eran los sectores del capital concentrado asociado a la industria y los grandes sectores exportadores. Sin embargo, los ganadores de la última dictadura militar no fueron tan claramente los sectores vinculados a la exportación de productos agropecuarios y los sectores dedicados a la producción para el mercado interno de manufacturas industriales, sino concretamente un nuevo sector que empieza a emerger hacia finales de los años 70, principios de los años 80, que nosotros podemos identificar concretamente con un sector de llamados los grupos económicos locales. ¿Qué serían los grupos económicos locales? Bueno, un conjunto de grandes empresas que en definitiva van a tener la posibilidad, en el caso argentino, por haberse diversificado horizontalmente dentro de la economía nacional, de poder aprovechar las ventajas que le aporta este modelo de acumulación. ¿Y cuáles serían concretamente esas ventajas? Bueno, uno podría decir que esas ventajas están, por un lado, vinculadas con el sector financiero, es decir, todas las ventajas financieras que el modelo económico de alguna manera permita, pero también lo que nosotros llamamos en las clases anteriores la patria contratista, es decir, aquel conjunto de empresas o grupo de empresas que se encuentran muy directamente asociados con la obra pública. Entonces, si uno analiza concretamente estos dos sectores, uno podría decir, bueno,
¿qué es lo que compone esa patria financiera y esa patria contratista? Bueno, en relación al capital nacional son los denominados grupos económicos locales. No solamente los grupos económicos locales, sino también los conglomerados extranjeros que producen en la Argentina. ¿Quiénes son los conglomerados extranjeros que producen en Argentina? Las grandes empresas multinacionales, ¿sí? O las grandes empresas transnacionales, que son empresas que quizás no están tan diversificadas como los grupos económicos, pero que de alguna manera también tienen acceso tanto al crédito externo, a los beneficios financieros, a los beneficios fiscales y concretamente también asociados con la producción básicamente industrial vinculada con la obra pública. Entonces, ese sería como el gran sector que sale favorecido de la última dictadura militar y constituye la nueva clase dominante de la Argentina. ¿Sí? Decimos, bueno, en definitiva, es un sector fuerte que se empezó a consolidar de manera muy eh, drástica, ¿sí? En el contexto de finales de la dictadura. Y en ese sentido, este sector, de alguna forma, tiene una disputa importante durante los años 80, durante el momento donde se consolida la valorización financiera, en donde la disputa tiene que ver con las transferencias del Estado. Recuerdan ustedes que lo que se da durante los años 80 es una consolidación de la valorización financiera en función de la redistribución de los ingresos. Bueno, y en ese punto, el sector del establishment, podríamos denominar nacional, se enfrenta concretamente con los grupos económicos, perdón, con la banca acreedora del extranjero, que lo que pide básicamente es que la Argentina regularice y se ponga al día fundamentalmente en el pago de deuda. Entonces, en ese contexto en particular, uno lo que podría señalar es que, bueno, gran parte de los conflictos y de las dificultades que tuvo el gobierno de Alfonsín durante los años 80 tuvo que ver no solamente con un diagnóstico equivocado de la situación económica del país, no solo también en ese sentido de errores políticos importantes que tuvo el gobierno de Alfonsín, sino también de una disputa que se da al interior de la clase dominante o de la clase dirigente, después vamos a ver si quieren la diferencia, en donde el mecanismo por el cual se desarrollaba el modelo de acumulación no dejaba a todas las fracciones del capital o a todos los sectores del capital más o menos contentos. Y eso implicó entonces que hasta un cierto punto los grupos económicos locales apoyaron los planes económicos de Raúl Alfonsín y concretamente en el momento donde se hacía necesaria una reconfiguración de la economía argentina, se hacía necesaria un acuerdo con los acreedores externos, evidentemente la falta de apoyo, o mejor dicho, el boicot que comienzan a hacer los grupos económicos locales es lo que termina derivando en la hiperinflación del año 88-89 y concretamente en el fracaso del primer gobierno constitucional. ¿Y por qué digo el fracaso del primer gobierno constitucional? Bueno, porque el primer gobierno constitucional fracasa no solo por los indicadores económicos, sino también porque Alfonsín tuvo que, de alguna manera, pasar el poder, tuvo que, no digo renunciar, digo, tuvo que realizar un pasaje de mando al nuevo presidente entrante 6 meses antes de que terminara su mandato. Esto implica entonces que el primer gobierno constitucional termina en la historia política argentina en el medio de una profunda crisis económica que es la crisis económica abierta por la hiperinflación del año 88-89. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos en estos dos primeros momentos? Por un lado, en principio, tenemos la instauración del modelo durante los años 70, la consolidación del modelo durante los años 80 y evidentemente una crisis del modelo en el año 88-89 con la hiperinflación. Bien, esto es lo que le quería mostrar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos concretamente del modelo de valorización financiera, decimos que durante los años 90 se produce una profundización. ¿Y qué significa una profundización? Significa que parte de las tendencias que se venían dando fundamentalmente en la economía argentina van a extenderse y van a profundizarse mucho más durante esta década, ¿sí? Por lo tanto, si el modelo de valorización financiera es un modelo que privilegia la lógica especulativa sobre la lógica productiva, es un modelo que privilegia la fuga de capitales, es un modelo que privilegia, si quieren ustedes, que el capital pueda valorizarse sin la necesidad
de tener una competencia y un circuito clásico de acumulación. Bueno, todo eso se va a profundizar durante los años 90. Es decir, los años 90 representan como el sumum, el punto máximo, ¿sí?, de mayor desarrollo de la valorización financiera. Y en ese contexto es algo muy interesante porque el gobierno menemista, Menem es quien gana la elección en el año 1989, va a tener que enfrentarse ante una determinada cantidad de situaciones, y esas situaciones de alguna u otra manera van a remitir fundamentalmente, por un lado, a un problema estructural de la economía argentina en donde el Estado Nacional se encuentra en bancarrota, ¿sí?, por efecto de la hiperinflación. Es lo que sucede generalmente cuando un Estado entra en hiperinflación. Evidentemente sus cuentas fiscales son las primeras que se resienten. Y en segundo lugar, no solamente la cuestión de la bancarrota, sino también el problema para resolver de alguna forma cierta confluencia entre los distintos intereses del establishment económico. Cuando hablo entonces concretamente del establishment económico, estoy hablando de los grupos económicos locales como una fracción, pero también de los conglomerados extranjeros y también de la banca acreedora del exterior. Es decir, el establishment económico lo conforman estas tres fracciones de clase. ¿Por qué digo tres fracciones de clase? Porque son, en primer lugar, forman todos partes de las clases propietarias, pero no forman parte del mismo sector. Por eso muchas veces algunas medidas terminan beneficiando a alguna fracción y perjudicando a otra. Entonces, por eso vamos a hablar del establishment económico cuando hablamos en su totalidad de las tres fracciones, y luego vamos a distinguir algunas particularidades de algunas de estas fracciones de acuerdo a las medidas económicas que más los afecten. Por eso es interesante lo que va a plantear concretamente el gobierno de Menem en relación a tratar de resolver estas dos situaciones, que son por un lado, como decía antes, la bancarrota del sector público y por otro lado el default, es decir, la cesación de pagos con respecto a los acreedores externos. En ese contexto, las primeras medidas del gobierno menemista van a ser dos leyes que van a ser centrales para la reconfiguración de la profundización de la valorización financiera. En ese sentido, la primera ley va a ser la ley de reforma del Estado. La ley de reforma del Estado es una ley que en principio le va a permitir al menemismo, y concretamente es una ley que va a ser sancionada, y que va a permitir al Estado Nacional llevar adelante un proceso que hasta ese momento había sido prácticamente imposible, tanto para la dictadura como también para el gobierno radical anterior. En este caso, lo que se propone la ley de reforma del Estado es concretamente privatizar las empresas públicas o las empresas de servicios públicos en la Argentina. Es decir, tanto la dictadura militar como también el gobierno de Alfonsín intentaron avanzar en un proyecto privatizador, pero ambos fracasaron. La dictadura fundamentalmente por riesgos, ¿sí?, porque de alguna manera tenía un pánico enorme fundamentalmente al crecimiento de los números de desocupación. Y concretamente Alfonsín porque no tuvo el apoyo político necesario debido a que el Partido Justicialista va a oponerse concretamente a la privatización de las empresas de servicios públicos. Algo entonces que va a lograr la administración de Menem. Con la ley de reforma del Estado logra tener vía libre para la privatización de las empresas de servicios públicos. Y en el lapso de 180 días, todas las empresas de servicios públicos de la Argentina van a privatizarse, ¿sí? Va a privatizarse en ese sentido la empresa que ofrecía telefonía doméstica, va a privatizarse la empresa que ofrecía el servicio eléctrico, va a privatizarse la empresa que ofrecía el servicio de gas, etc. Es decir, todas las empresas, que son alrededor de 25, de servicios públicos que hasta ese momento eran gestionadas y que eran propiedad fundamentalmente del Estado, ¿sí?, van a ser privatizadas en esa primera oleada o en ese primer intento de la administración menemista para reconfigurar de alguna manera el sistema económico. Y en segundo lugar, la segunda ley, concretamente, que va a ser central desde el punto de vista económico, pero también político, para conducir los primeros años y por lo tanto capear la crisis económica que estaba vigente en la Argentina, va a ser la ley de emergencia económica. La ley de emergencia económica lo que hace es suspender, en principio, todos los regímenes de promoción
de exención impositiva, de promoción industrial, de promoción de exportaciones, etcétera, que existía en la Argentina. Y por lo tanto, llevar adelante una apertura externa cada vez más acelerada de la economía. Entonces, lo que aplica concretamente Menem durante sus 2 primeros años de mandato, ¿sí? En un contexto sumamente complejo, piensen que Menem entre el año 89 y el año 91 está viviendo fundamentalmente todavía los últimos coletazos de la hiperinflación. En ese contexto, entonces, de alguna manera se van a reestructurar, se van a sentar las bases para lo que va a ser la profundización de la valorización financiera durante los años 90. ¿Sí? Ahora, la pregunta que uno se debería hacer en ese contexto es, bueno, ¿y cómo se logró esto políticamente? Porque no es simplemente cuestión de tomar algunas medidas, sino también de lograr, de alguna forma, podríamos decir, consolidar a este sector dominante y crear de alguna manera una fortaleza para el establishment. Y en ese sentido, vamos a ver nosotros que a partir del año 1990, 1991, se va a producir algo que es muy importante fundamentalmente para la lectura de Basualdo, que es la creación de la llamada comunidad de negocios. De hecho, cuando Basualdo habla concretamente sobre el establishment, está hablando en general sobre la comunidad de negocios. ¿Y qué sería concretamente la comunidad de negocios? Voy a centrarme específicamente acá. La comunidad de negocios se basa específicamente en la alineación de los intereses de las diferentes fracciones del capital concentrado. Es decir, vimos nosotros que los grupos económicos locales, los conglomerados extranjeros y la banca acreedora externa son o forman parte, son grupos que forman parte de las clases propietarias, pero que muchas veces tienen intereses contrapuestos entre sí. ¿Qué es lo que hizo entonces el menemismo? Básicamente para garantizar la estabilidad, no solamente económica, sino también política. Lo que hizo, al menos desde la perspectiva de Basualdo, es alinear los intereses o articular los intereses entre las diferentes fracciones del capital concentrado. Es decir, entre las diferentes fracciones del establishment. Crear y consolidar verdaderamente un establishment. Entonces, de esa manera, los grupos económicos locales, los conglomerados extranjeros y la banca acreedora podían tener los mismos intereses y, por lo tanto, garantizar un margen de apoyo al modelo económico y fundamentalmente al plan económico del gobierno entrante. ¿Sí? Un poco la idea del menemismo tenía que ver con esto, con construir esa comunidad de negocios y articular los diferentes intereses entre las distintas fracciones del capital concentrado. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta es, ¿y cómo lo hace? Esa es la pregunta más importante de este punto. Bueno, la clave de esto, por eso les mencionaba anteriormente la ley de emergencia económica y la ley de reforma financiera, tiene que ver con el fenómeno de las llamadas privatizaciones. La base de las privatizaciones, concretamente, o mejor dicho, la base de la comunidad de negocios son las privatizaciones. ¿Y por qué las privatizaciones? Porque el modelo de privatizaciones que va a proponer fundamentalmente el menemismo es un modelo donde va a exigir que en cada pliego donde se licitan las empresas públicas a ser privatizadas, el pliego sea presentado no solamente por un capital externo, en este caso los conglomerados, por un operador local, en este caso los grupos económicos, y fundamentalmente por un aval financiero, es decir, la banca acreedora. De esta manera, logra el modelo de privatizaciones que se desarrolló fundamentalmente durante el periodo menemista, desarrolló una cierta confluencia de intereses, porque obligó a las distintas fracciones del capital concentrado a operar bajo los mismos términos y por lo tanto, de alguna manera, a tratar de obtener beneficios, ¿sí?, de la misma fuente, ¿sí? Beber el agua del mismo vaso, es un poco la idea. Entonces, uno lo que puede encontrar concretamente es que el modelo de privatizaciones fue la base para el establecimiento de la comunidad de negocios, es decir, para la creación de cierta concordancia al interior del establishment.
Pero el punto más importante que señala concretamente Basualdo tiene que ver con que las privatizaciones en la Argentina no fueron únicamente un modelo, ¿sí?, en donde le permitió al sector privado hacerse con empresas públicas y gestionar esas empresas públicas de alguna... Ahí está. ¿Qué está con sonido, por favor? Apáguelo, ¿sí? Entonces, de esa manera, uno lo que podría concretamente señalar es, bueno, ¿por qué entonces las privatizaciones produjeron la profundización de la valorización financiera? Bueno, porque si nosotros hablamos de las privatizaciones en cualquier otro país del mundo, ¿sí?, no es que la Argentina es el único país que tenía empresas que fueron privatizadas. Muchos otros países se privatizaron sus empresas públicas. Pero en general, el modelo de privatizaciones en la Argentina terminó no generando competencia y una dinámica productiva en el sector de los servicios públicos, sino fundamentalmente terminó como profundizando la lógica especulativa y financiera con la que se venía comportando el capital. Por eso mismo se planteaba Basualdo, ¿por qué entonces las privatizaciones fueron la base para la profundización de la valorización financiera? ¿Por qué las privatizaciones sirvieron concretamente para, en definitiva, ¿sí?, permitirle a estas fracciones del capital ganar mucho dinero, tener niveles o tasas muy elevadas de rentabilidad, sin la necesidad de pasar por el circuito productivo, ¿sí? Entonces, en ese contexto, da 4 razones que creo yo que son fundamentales, ¿sí?, a tener en cuenta. Cuando hablamos nosotros de las privatizaciones en la Argentina, hay que tomar en cuenta un dato, dice Basualdo. Las privatizaciones permitieron profundizar el modelo de valorización financiera por el precio fijado a los activos y los montos posibles de capitalización de deuda. Esta es la primera razón que señala Basualdo, que parece muy complicada, no lo es tanto, ¿sí? En verdad, ¿qué es lo que quiere decir Basualdo? Que en verdad estas empresas fueron un enorme negocio para el establishment, porque el precio fijado a los activos es el valor de la empresa, al valor al que definitivamente el establishment accede para comprar o adquirir la empresa pública, era un precio que estaba muy subvaluado. Entonces, se termina pagando mucho menos por empresas que valían hasta en muchos casos 10 veces más, ¿sí? Entonces, la primera razón por la cual Basualdo señala, en definitiva, que las privatizaciones fueron un elemento que profundizó la lógica financiera y la lógica especulativa dentro del capital que opera a escala nacional, es por el precio fijado a los activos. Y además de esto, dice, por los montos posibles de capitalización de deuda. ¿Qué significa la capitalización de deuda? Bueno, en verdad, la Argentina tenía que resolver algunos problemas vinculados con la cesación de pagos. Entonces, eso implicaba, de alguna manera, tener que, en algún sentido, comprar, adquirir deuda que la Argentina debía pagar. Entonces, como la Argentina no tenía con qué pagar, pagó con una participación accionaria de esas empresas. Entonces, por eso la banca acreedora logra capitalizar la deuda y por eso ingresa la banca acreedora en el modelo de negocios de las privatizaciones. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que plantear acá? Es un excelente negocio para las empresas privatizadas en la medida en que se establece un precio muy bajo para entrar en ese negocio y en segundo lugar se le permite a aquellos tenedores de deuda argentina, ¿sí?, que puedan capitalizar la deuda, que puedan utilizar esos compromisos de pago para adquirir una participación en las empresas que antes eran del Estado y que ahora pasan a manos privadas, ¿sí? En segundo lugar, de alguna manera, las privatizaciones fueron un enorme negocio para el establishment económico porque las mismas se otorgan en condiciones excepcionales de explotación. Eso significa condiciones excepcionales en las cuales se las ubica como monopolios o como cuasimonopolios.
¿qué sería un monopolio o un cuasimonopolio? Bueno, se habla de un monopolio, un cuasimonopolio, cuando dentro de un determinado sector de la economía hay un único vendedor o hay pocos vendedores. En este caso, las empresas privatizadas del país se le van a otorgar condiciones de explotación en monopolio o cuasimonopolio. ¿Y qué sucede cuando una empresa tiene el monopolio o el cuasimonopolio dentro de una determinada economía? Bueno, en primer lugar fija los precios son generalmente más altos de los que deberían ser, no hay competencia, los servicios o los productos que se ofrecen no son los servicios o productos adecuados o ideales, es decir, son todos elementos que aparecen vinculados con la situación de monopolio. Entonces, en la Argentina, no solamente se adquieren empresas privatizadas muy baratas, sino que además se les dan oportunidades excepcionales de valorización. Es decir, por ejemplo, en el sector de la telefonía, se reparte el mercado entre dos empresas, entre dos, podríamos decir, empresas privatizadas, como va a ser Telefónica y Telecom, repartiendo todo el mercado de la telefonía de zona sur, fundamentalmente para Telefónica, todo el mercado de zona norte para Telecom, y por lo tanto, por 10 años no tenían competencia, y eso implicaba entonces, ¿qué cosa? Que Telefónica y Telecom ofrecieran un servicio malo, ¿sí?, a un precio muy alto, y por lo tanto no existiera ni rigiera ningún tipo de criterio asociado con la competencia. En tercer lugar, también señala Basualdo que las privatizaciones fueron un modelo muy atractivo para la comunidad de negocios, porque el contenido que asumen los marcos regulatorios iniciales estuvieron muy, pero muy alineados con los intereses de las empresas privatizadas. ¿Qué significa esto? Todas las empresas que se privatizan son empresas de servicios públicos, ¿sí? Por lo tanto, como son consideradas por el Estado empresas de servicios públicos, exigen un marco regulatorio. ¿Qué significa un marco regulatorio? Donde el Estado regula, por ejemplo, niveles de inversión, calidad del servicio, frecuencia, precio, etc. Pero ¿qué pasa? En la Argentina, los marcos regulatorios iniciales fueron tan en favor de las empresas privatizadas que en última instancia nunca hubo regulación. Y entonces las empresas privatizadas no solamente incumplieron esos marcos, o incluso los marcos eran tan favorables a ellas que ni tenían que incumplirlos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, quería darse de baja, no sé, de una empresa de telefonía, evidentemente tenía muchísimas dificultades para hacerlo, porque no había ninguna exigencia, no había ninguna entidad, o la entidad no operaba como tal para defender fundamentalmente a los propios consumidores, ¿sí? Y por último, el último elemento que es muy importante también a tener en cuenta es que el Estado, a la hora de vender sus empresas públicas, las vende sin deuda, es decir, asume como propia la deuda que tenían estas empresas públicas y le permiten fundamentalmente, en ese sentido, a estas empresas ingresar en el nuevo modelo de gestión privadas sin ningún tipo de deuda, lo que le va a permitir entonces, posteriormente, a la comunidad de negocios, a la hora de adquirir una empresa que no posee deuda, de, en muchos casos, hipotecar parte de los activos físicos para poder financiarse. Eso es lo que se llamó comúnmente con el nombre de la llamada acumulación originaria, ¿sí? Acumulación originaria que le permitió, por un lado, a los grupos económicos locales, a los conglomerados extranjeros y a la banca acreedora, obtener una masa enorme de recursos, ¿sí?, y que fundamentalmente fueron los recursos que utilizaron de alguna u otra manera estos sectores como retornos, como coimas, como prebendas, etcétera, que fueron de alguna manera sumamente permeables al poder político de turno y que por lo tanto, bueno, un poco lo que describe Basualdo, tanto en la etapa de los años 80 como en la etapa de los años 90, asociados concretamente con la figura del transformismo, ¿sí? Por eso, cuando nosotros hablamos de la acumulación originaria, ¿cuál fue la función que cumplió la acumulación originaria en este contexto? Bueno, la función que cumplió fue permitir, ¿sí?, el desarrollo concretamente de un
financiamiento muy acelerado por parte de estas empresas recientemente privatizadas, que por lo tanto utilizaron en muchos casos los integrantes del establishment como para, de alguna u otra manera, cooptar, ¿sí? Recuerdan el término que habíamos utilizado nosotros en la clase pasada, cooptar a los intelectuales orgánicos del campo popular y, por lo tanto, de alguna u otra manera, impedir que exista una oposición clara, certera y firme al modelo de acumulación vigente. Entonces, habría que pensar que no solamente durante los años, podríamos decir, 90, se profundizó la valorización financiera, permitiendo que estos sectores ganaran muchísimo dinero, sino también se permitió la consolidación de esa lógica que nosotros habíamos trabajado concretamente la clase anterior, que es la lógica del transformismo. La lógica del transformismo durante los años 90 deja de ser, señala Basualdo, molecular, como fue durante los años 80, donde se cooptaban de alguna u otra manera integrantes individuales, fundamentalmente del sector político y de las, podríamos decir, del sector dirigente del país, y concretamente a partir fundamentalmente de los años 90, la consolidación del transformismo lleva a una, podríamos decir, aparición del denominado transformismo de masas. ¿Qué es el transformismo de masas? Un proceso de cooptación que ejerce principalmente el establishment económico sobre los partidos políticos, desarticulando cualquier tipo de oposición efectiva al modelo económico en curso. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como si entonces ese dinero proveniente de la acumulación originaria le permitiera al establishment, ¿qué cosa? Tener una cantidad de dinero lo suficientemente importante como para permear, como para corromper, como para utilizarlo para destrabar cualquier tipo de, podríamos decir, obstáculo político que apareciera concretamente en cualquier gobierno de los gobiernos que se fueron dando durante los años 90. ¿Sí? Entonces, la idea es que la base de las privatizaciones sirvió también para la consolidación del establishment y fundamentalmente para la consolidación del transformismo. Bien, ahora, si nosotros planteamos entonces, en ese sentido, bueno, el gobierno de Menem tuvo, en primer lugar, la necesidad de resolver la bancarrota estatal, y en ese sentido, esa necesidad se logra resolver concretamente y fundamentalmente la falta de credibilidad con la conformación de la comunidad de negocios y concretamente también con el desarrollo, podríamos decir, del proyecto de privatizaciones, pero todavía hasta el año 1991, el plan económico de Menem había oscilado entre diferentes ministros de Economía que no lograban torcer el rumbo ni erradicar el problema de la inflación. Y en ese sentido, vamos a ver que recién este problema empieza a resolverse a partir del año 1991. ¿Sí? ¿Por qué el año 1991? Porque el año 1991 señala el ingreso de un representante de los grupos económicos locales, ¿sí? De la Fundación Mediterránea, es decir, de una de las fundaciones más importantes cercanas concretamente al establishment económico, la llegada de Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía al gobierno menemista. ¿Sí? Y quizás el elemento más característico del plan económico de Cavallo, además de una aceleración, podríamos decir, de una apertura externa, pero no indiscriminada, sino una apertura externa sectorial. En ese sentido, ahí se puede ver también la muñeca que tenía concretamente el gobierno, fundamentalmente para no alterar, ¿sí? Para no alterar concretamente los intereses de determinados grupos económicos. En ese sentido, uno lo que podría señalar concretamente es que su gran construcción, su gran artefacto, su gran producto, fue fundamentalmente haber desarrollado el denominado plan de convertibilidad. Plan de convertibilidad que va a permitir concretamente el establecimiento de un tipo de cambio fijo
durante aproximadamente 10 años en la economía argentina. Entre el año 1991 y el año 2001, la Argentina, de alguna manera, su sistema monetario estuvo regido por la ley de convertibilidad. ¿Y en qué consistía concretamente la ley de convertibilidad? Bueno, era una ley que planteaba la existencia de una convertibilidad, de una libre convertibilidad entre el peso y el dólar. Cuando uno dice, bueno, pero en definitiva, ¿por qué se habla de una libre convertibilidad? Bueno, porque durante un momento, durante el contexto de la hiperinflación, la moneda argentina dejó de ser convertible al dólar. Y entonces, de alguna manera, por eso, al perder la convertibilidad al dólar, también eso aceleró la caída de la demanda de dinero y, por lo tanto, el estallido hiperinflacionario del 88-89. La búsqueda entonces de Cavallo fue atar la suerte del peso al dólar. Una suerte de, podríamos decir, anclaje basado en el tipo de cambio. ¿Y cuál era la idea? La idea es que si la inflación es un problema de expectativas, entonces anclar las expectativas. ¿Y eso qué significa? Si todo el mundo tiene incertidumbre con respecto a cuánto es lo que va a valer el dólar a futuro, ¿sí? Un poco a lo que se había enfrentado Martínez de Oz en el año 79. Bueno, Cavallo intentó resolverlo de la siguiente forma. Vamos a asegurarle a todas las personas que el peso argentino vale $1. Y en cualquier momento donde un individuo tenga la incertidumbre de si realmente vale $1, hay una ley que de alguna forma se lo garantiza. Puede ir a cualquier banco, privado o público, donde en última instancia va a cambiar un peso por $1. ¿Sí? La idea entonces es controlar la inflación a partir de qué? A partir de que exista la misma cantidad de dinero en circulación que las reservas que pertenecen o que están depositadas en el Banco Central de la República Argentina. De esa manera se ata la suerte del peso al dólar, se establece un tipo de cambio fijo y paradójicamente la Argentina, ¿sí?, logra resolver de forma muy rápida el fenómeno de la inflación. Evidentemente, esa inflación inercial se detiene. El primer año la inflación baja abruptamente, pero ya en el segundo o el tercer año la inflación es menor a 2 dígitos, esto es 8, 7, hasta llegar al año 97, donde tenemos inflación igual a 0%. Incluso la Argentina durante el año 98 tiene deflación, que es el efecto contrario. Los precios empezaron a bajar, ¿sí?, en el contexto deflacionario del año 98-99. Por eso decimos que el desarrollo del plan de convertibilidad de alguna u otra manera va a ser la otra gran columna del plan económico de Domingo Cavallo. Por un lado, aprovechar el fenómeno de las privatizaciones, ¿sí?, que ya habían sido puestas en marcha por la administración menemista, y por otro lado, desarrollar un instrumento monetario como fue el plan de convertibilidad que va a lograr controlar rápidamente el fenómeno de la inflación. ¿Cuáles fueron los efectos directos de este plan de convertibilidad? Bueno, en primer lugar fueron efectos positivos. La inflación se redujo, aumentó el crecimiento económico, hubo un aumento en la producción de bienes y servicios durante el año 91, 92, 93, 94. Hay 3 años de crecimiento sostenido. De hecho, el primer año, luego de la implementación del plan de convertibilidad, la economía argentina crece a una tasa del 10% anual. Es una tasa muy elevada. Por eso se hablaba, después lo van a ver ustedes en una película que hay que mirar, ¿sí?, que se llama Memoria del saqueo de Pino Solana. Se hablaba del milagro argentino. ¿Por qué el milagro argentino? Bueno, el milagro argentino, de alguna forma, representaba como haber vencido las dos grandes taras que la Argentina había tenido durante muchísimo tiempo, que era no poder crecer y tener niveles de inflación muy considerables. Entonces, fíjense esto, cuando yo era pequeño, yo soy hincha independiente, ¿no? Y cuando era pequeño le cantábamos a Racing, ¿sí? Porque Racing en ese momento venía de tener casi 30 años de no salir campeón. Y entonces le cantábamos, Racing va a salir campeón el día que las vacas vuelen y en la Argentina pare la inflación.
se cantaba eso, ¿sí? Por lo tanto, imagínense, digamos, que las vacas vuelen y que no haya inflación, como dos cosas, bueno, y en ese contexto tampoco Racing sería campeón, ¿no? Pero digo, cosas absolutamente imposibles, es como cosas de la fantasía. Entonces, en ese sentido, por eso se hablaba del milagro argentino, porque viene un presidente, viene un ministro de Economía y rápidamente parecen liberar estas dos cuestiones. La economía argentina empieza a crecer y en segundo lugar la inflación comienza a achatarse. Y evidentemente eran los dos grandes magos del modelo y la Argentina de alguna forma había ingresado en lo que se denominaba el primer mundo, ¿no? La Argentina resolviendo sus problemas históricos vinculados a la acumulación. Y eso fue fundamentalmente los 3 primeros años que todo el crecimiento está motorizado por una suerte de boom del consumo, en donde se dieron o se alinearon determinadas circunstancias donde un tipo de cambio fijo y básicamente una moneda apreciada, el peso valía mucho en ese contexto, con una apertura de las importaciones implicó la llegada de una enorme cantidad de productos importados. Esos productos importados pudieron ser comprados y adquiridos fundamentalmente por los consumidores argentinos, y en ese contexto la economía argentina crece motorizada, arrastrada fundamentalmente por el boom del consumo, ¿sí? Pero el problema no tiene que ver con esto, con esos primeros 3 años que le permitieron posteriormente a Menem ser reelecto, sino concretamente lo que va a venir después. ¿Por qué? Porque el plan de convertibilidad también tenía sus problemas, problemas que al principio pasaban desapercibidos en el furor de la inversión y en el boom del consumo, pero que de alguna manera el plan de convertibilidad terminaba siendo sumamente disruptivo con respecto a la industria nacional. Luego del proceso de privatizaciones va a haber un crecimiento muy importante de la tasa de desocupación en la Argentina, y con la apertura a los productos importados hay una parte muy significativa de la industria nacional que empieza a quebrar. Y en ese contexto los niveles de desocupación empiezan a subir, ¿sí? Un poco como lo que de alguna manera se plantea muchas veces en economía, ¿no? Que en economía eh, se plantea la idea de una curva de Philip, ¿no? Cuando se dice bueno, que en verdad un economista predijo, en algún sentido, que las economías tenían que optar entre la inflación y el desempleo. Parece que la Argentina cumple como a rajatabla ese diagnóstico, porque pasa de niveles muy altos de inflación, que era la variable de ajuste del proceso económico, a una etapa donde no hay más inflación, pero lo que empieza a crecer fuertemente es el desempleo. Piensen ustedes que el promedio de la tasa de desocupación en la Argentina durante todos los años 90 es del 18%. Argentina que había vivido casi 20 o 30 años en una situación de pleno empleo, ¿sí? Por lo tanto, que el 18% de la fuerza de trabajo no encuentre oportunidades laborales, evidentemente comienza a ser, bueno, una problemática muy dura, ¿sí? Entonces, en ese sentido es donde nosotros, de alguna u otra manera, podríamos decir, encontramos básicamente la situación de los riesgos en el contexto del plan de convertibilidad. Ahora, una de las cosas interesantes, ahora voy después a la explicación de este gráfico, de algo que vamos a ver un poco más adelante. Una de las cosas que nosotros podríamos de alguna forma plantear a nivel general es que el plan de convertibilidad no solamente fue bastante dificultoso con respecto a la industria, sino también permitió, de alguna u otra manera, promovió la fuga de capitales. ¿Por qué la fuga de capitales? Porque el plan de convertibilidad, a garantizar la libre convertibilidad entre el peso y el dólar, que por un lado tenía un motivo fundamentalmente antiinflacionario, pero por otro lado, esa búsqueda también le permitía a la comunidad de negocios tener una garantía de poder fugar su capital en el momento en que lo quisiera, liquidando ya sea su paquete accionario, liquidando parte de sus empresas. Por lo tanto,
de alguna u otra manera, el plan de convertibilidad era una garantía para la fuga de capitales. Y en un contexto donde el peso nacional está sobrevaluado, esto es, vale más de lo que debería valer, esto produce un efecto distorsivo en la fuga de capitales. ¿Qué significa qué cosa? Significa concretamente que cada vez que alguien pasa o realiza el cambio de peso a dólar, es como si estuviera multiplicando sus ganancias remitidas al exterior. Entonces, imagínense ustedes, no sé, si el tipo de cambio real de la Argentina debiera haber estado 2 pesos un dólar, y alguien de la comunidad de negocios cambia 100 millones de pesos, y el tipo de cambio real fuera 2-1, con ese tipo de cambio fugarían 50 millones de dólares. Pero si el tipo de cambio está 1-1, cambiando 100 millones de pesos, te llevas 100 millones de dólares. Por eso, lo que vamos a señalar nosotros que durante el contexto de la administración menemista, además, las privatizaciones no solamente fueron un excelente negocio, fundamentalmente para las diferentes fracciones del capital concentrado, sino también el plan de convertibilidad les permitió un seguro de cambio para poder fugar su capital al exterior y multiplicar las ganancias remitidas. ¿Sí? En ese contexto, entonces, se puede decir que se profundiza de alguna u otra manera el fenómeno de la valorización financiera. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, acá estuvimos trabajando con algunos de los profes de la cátedra, ¿sí? Y por lo tanto, estamos armando una suerte de línea de tiempo, línea cronológica. Nosotros nos vamos a centrar concretamente, ¿sí?, en la parte de abajo de esta línea cronológica. Esta línea después ustedes la van a ver, y por lo tanto esto nos va a permitir ver cómo termina de alguna u otra manera el fenómeno de la valorización financiera y del transformismo durante los años 90. Estamos acá, en el momento de la consolidación de la comunidad de negocios. Y ese momento es el momento de mayor esplendor de la administración menemista. Fíjense ustedes que en términos políticos esto le va a permitir, por un lado, llevar adelante el Pacto de Olivos, llevar adelante la reforma constitucional, volver a ser reelecto en el año 1995 e ingresar en un segundo mandato, ¿sí? Pero de alguna manera, esta etapa tiene una crisis que va a ser una crisis muy importante, una de las tantas crisis que se produjeron durante los años 90, típica crisis de balanza de pagos, que se va a producir básicamente en México, de nuevo en México, como había sido la crisis del año 82, ¿sí? Pero en este caso la crisis se la va a llamar, durante los años 90, las crisis van a tener el nombre de alguna bebida, generalmente alcohólica, del país donde se produjo la crisis. Por eso vamos a hablar de la crisis del tequila, es la crisis mexicana. Después se va a producir en el año 97, 98, un poquito más tarde, 97-98 la crisis asiática. Muchos hablan en ese sentido de la crisis asiática en general, porque fue una crisis que se produjo en varios países. En el año 97-98 en Rusia, el efecto vodka. En el año 99 en Brasil, el efecto caipirinha. Es decir, son varias crisis que se van dando concretamente durante la segunda mitad de los años 90. Pero lo interesante de esto es que la crisis del tequila pone en riesgo el proceso de acumulación de capital. ¿Por qué? Porque implica una salida muy grande de capitales, pone en riesgo el mantenimiento de la convertibilidad, es decir, el Banco Central de la República Argentina pierde una enorme cantidad de reservas, y es como si la economía argentina hubiese zafado de la crisis casi por nada, ¿sí? Digamos, por muy poquitito no entró en una situación de crisis dramática y terminal. Y en ese contexto, lo que nosotros vamos a ver posterior a la crisis del tequila, fundamentalmente entre el año 96 y el año 98, es la disolución de la comunidad de negocios. ¿Por qué la disolución de la comunidad de negocios? Porque algunas de estas fracciones del capital concentrado van a hacer un diagnóstico de la crisis y van a señalar que la economía argentina no es de alguna manera sólida
sino que está expuesto a una enorme vulnerabilidad. Y entonces, algunos sectores, fundamentalmente los grupos económicos locales, empiezan a vender su participación en las empresas privatizadas. Esa salida de las empresas privatizadas va a configurar a este grupo económico o estos grupos económicos locales con una posición política y económica a partir del año fundamentalmente 98 de la necesidad de una salida de la convertibilidad. Mientras que aquellos sectores que hacen una lectura diferente al interior de la comunidad de negocios, ya fracturada, ¿no? Que son los conglomerados extranjeros y la banca acreedora, de alguna manera dicen, no, la economía argentina es sólida, por lo tanto vamos a seguir invirtiendo, fundamentalmente, o más que invirtiendo, apostando, ¿sí?, a la continuidad del plan de convertibilidad. Por lo tanto, esa ruptura de la comunidad de negocios va a ir perfilando fundamentalmente a partir del año 97-98 dos alternativas diferentes al interior de la élite, que es, por un lado, los grupos económicos locales que salieron de las empresas privatizadas van a plantear concretamente la necesidad, ¿sí?, de salir de la convertibilidad y promover fundamentalmente un esquema de devaluación de la moneda. Por eso vamos a hablar de una alianza devaluacionista. Mientras que por otro lado, ya a partir del año 97-98, los sectores del capital concentrado asociados con las privatizadas, en definitiva, van a promover una salida que le garantice mayor solidez al plan de convertibilidad. ¿Cuál es esa salida? Que en verdad se elimine el plan de convertibilidad y que la Argentina pase directamente a una suerte de dolarización de hecho, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos a partir del año 97-98? Dos alianzas, la alianza devaluacionista y la alianza dolarizadora, ¿sí?, en donde los grupos económicos locales, fundamentalmente de capital nacional, promueven la devaluación del tipo de cambio, mientras que los sectores que quedan al interior de las empresas privatizadas, los conglomerados extranjeros y la banca acreedora, promueven el mantenimiento del tipo de cambio y fundamentalmente su consolidación en una salida dolarizadora. De hecho, políticamente, esto lo vemos reflejado, señala Basualdo, y en esto coincido, con una ruptura al interior del partido de gobierno entre la figura de Menem, apoyando de alguna manera la línea dolarizadora, y la figura de Duhalde, la ruptura entre Menem y Duhalde que se produce allá por el año 97, ¿sí?, 98, coincide concretamente con esto, ¿no?, con Menem como representante de la alianza dolarizadora, Duhalde como representante de la alianza devaluacionista. De hecho, en ese sentido, las elecciones del año 1999 tuvieron que ver concretamente con una disputa, ¿sí?, o se juega una disputa al interior concretamente del establishment económico. Ahora bien, ¿qué pasó en las elecciones del año 99? ¿Sí? Si vemos por acá, año 99, en el año 99 gana, ¿sí?, hace 20 años atrás, ¿no? En el año 99, quien gana la elección no es nadie dentro del partido de gobierno. El partido de gobierno era el PJ, recuerdan ustedes. Pero para evitar una continuidad de un gobierno pejotista, se configuró a partir del año 95-96, luego de las elecciones del año 95, la conformación de una alianza electoral que, de alguna manera, articuló los intereses de los sectores medios, una alianza que apostaba básicamente a la cuestión de resolver, ¿sí?, con un programa político más bien de centro-izquierda, pero que una vez que la alianza llega al poder, en ese sentido la alianza era la conformación, una alianza electoral entre dos fuerzas políticas, que era por un lado la Unión Cívica Radical y por otro lado el FREPASO, ¿sí? Una vez que la alianza gana en el año 1999, lejos de llevar a la práctica ese mandato de centro-izquierda, si quieren ustedes, lo que hace concretamente es intentar congraciarse
con los sectores del establishment. Pero evidentemente, ¿qué es lo que no se da cuenta? Y en ese sentido, el mal diagnóstico de la alianza. Que ya los sectores del establishment no están unificados como en el periodo de la comunidad de negocios, sino que ya están dispersos. Y eso implica fundamentalmente que si de alguna u otra manera la alianza va a apoyarse y quiere apoyarse de alguna manera en algunos sectores del establishment, va a perjudicar a otros sectores del establishment. Por ende, lo que uno puede encontrar concretamente durante el gobierno de la Rúa son diferentes intentos para, por un lado, congraciarse con el establishment económico y tratar de heredar una situación que es cada vez más conflictiva. Una situación en donde la economía argentina, lejos de los primeros años de crecimiento espectacular, entró en una suerte de meseta a partir del año 95-96 y ya a partir del año 97-98 entra casi en una suerte de caída libre. Los niveles de desocupación se multiplican, los niveles de pobreza aumentan, la fuga de capitales de alguna forma, ¿sí?, alcanza cifras récord. En esa circunstancia el gobierno de la Alianza de alguna manera quiere acomodarse para beneficiar a los sectores del establishment y eso va a traer consecuencias muy desfavorables. Vamos a ver concretamente allí, evidentemente, los diferentes fracasos de los gobiernos, o mejor dicho, de los planes económicos del gobierno de la Alianza, en el caso del fracaso del plan de Machinea, el fracaso también de López Murphy, y en la necesidad, ya hacia finales del año 2000, de tener básicamente que llamar al creador del plan de convertibilidad. Es decir, la única manera y la forma quizás menos adecuada que se le ocurrió, en este caso, al gobierno de la Alianza para sostener el plan de convertibilidad era llamar al mismo ex ministro Domingo Felipe Cavallo para que ocupe, en ese sentido, el sillón de ministro de Economía. Y en ese contexto, vamos a ver que Cavallo, lejos de resolver la situación, lo que hace concretamente es agravarla. Uno podría señalar que el plan de convertibilidad era un plan que dependía fundamentalmente de un ciclo de endeudamiento externo. ¿Por qué? Porque a medida que la fuga de capitales sacaba los dólares hacia afuera, evidentemente caían las reservas del Banco Central necesarias para mantener el plan de convertibilidad. Recuerdan la situación del 1-1. Entonces, en ese contexto, evidentemente, el gobierno de la Rúa es muy dependiente, en ese sentido, del endeudamiento en el exterior. Pero tiene un problema. Recibe también una pesada herencia, recibe una deuda muy grande y vencimientos de deuda muy grandes, fundamentalmente del gobierno anterior. Y esto va a ocasionar, en principio, la idea de que de la Rúa va a tener que ser una suerte de equilibrista, ¿sí?, para tratar de evitar, por un lado, no dejar de pagar a los acreedores externos y, por otro lado, no dejar que la economía argentina se hunda. Lamento decirles, pero como equilibrista no fue muy bueno porque terminó cayéndose para los dos lados, ¿sí? Por un lado, la Argentina va a entrar en default, ¿sí?, ya a partir del año 2001-2002, y concretamente vamos a ver también la otra gran cuestión es que la economía argentina ingresa a su etapa de crisis más profunda. ¿Cómo se, podríamos decir, intensifica la crisis? ¿Cuál es el detonante final de la crisis? Durante varios años, el plan de convertibilidad había soportado la fuga de capitales. Pero lo que no podía haber soportado en ese contexto era la fuga de depósitos. ¿Por qué la fuga de depósitos? Porque la fuga de capitales de última se podían, en principio, ir compensando en parte con endeudamiento externo, etc. Pero la fuga de depósitos, esto es, que los argentinos sacaran sus depósitos de los bancos, iba a poner en riesgo fundamentalmente a todo el sistema financiero. Todo el sistema financiero argentino había desarrollado una lógica de préstamos en dólares que volvían a la convertibilidad fundamentalmente a una bomba de tiempo. Y lo que empezó a suceder desde el año 2000 y también durante el año 2001 es que a la fuga de capitales se le sumó la corrida, o mejor dicho, la fuga de depósitos, que ya para
podríamos decir, julio, agosto, septiembre y octubre del año 2001, ya empieza a haber casi una salida de depósitos muy acelerada, una corrida bancaria. Lo que llevó entonces, en noviembre del año 2001, a Domingo Felipe Cavallo, a establecer el llamado corralito. ¿Sí? El corralito, que fue la confiscación, en primer lugar, o mejor dicho, el congelamiento de los depósitos. ¿Sí? Vamos a ver que la confiscación viene recién en el año 2002. Y concretamente, una economía que ya venía moribunda, una economía que hacía 4 años que no crecía, donde los niveles de pobreza, desocupación eran récord, donde la depresión se agudizaba cada vez más, donde la pobreza volvía o se establecía en niveles prácticamente desconocidos en toda la historia argentina. Evidentemente, una medida de congelamiento de los depósitos terminó rompiendo la cadena de pagos. Por lo tanto, empujando, dándole, podríamos decir, el empujón final a una economía, fundamentalmente a su crisis más profunda. En ese contexto, luego de noviembre del año 2001, ya en diciembre del año 2001, empiezan a, de alguna manera, desarrollarse movilizaciones populares. Bueno, ciertos sectores vinculados al sindicalismo opositor ya están en movimiento, la CGT también lo hace, sectores no sindicalizados, fundamentalmente los sectores piqueteros, y hay algo que fue el detonante de la crisis del 2001, que fue concretamente el hecho que a la crisis social y económica que golpeaba de forma bien directa a los sectores populares, se le sumó también la crisis que empezó a caer también sobre los sectores medios. ¿Por qué? Porque el corralito terminó afectando directamente a las clases medias. De hecho, ya que estamos hablando de cánticos, ¿sí? Como dijimos anteriormente, una de las cosas que se cantaban ese diciembre, 19 y 20 de diciembre, ¿no? Donde empezaron a darse los cacerolazos, que llevó, por un lado, en principio a la renuncia de Cavallo y posteriormente a la renuncia de la Rúa. En definitiva, lo que se cantaba en ese momento era piquete y cacerola, es decir, piquete, clases populares, cacerola, sectores medios. La lucha es una sola. Es decir, lo que se produce fundamentalmente a partir del corralito es la unificación del descontento, que termina desembocando en la renuncia de Domingo Felipe Cavallo y posteriormente en la renuncia de la Rúa. En ese contexto, podríamos decir, ya en el año 2001-2002 se produce quizás no solo la peor crisis económica de la Argentina, sino también una de las más profundas crisis políticas. Recuerden que en una semana prácticamente la Argentina va a tener 5 presidentes, algo de eso vamos a hablar en el próximo reunión, y luego de todo un trasfondo institucional, quien termina imponiéndose, ¿sí? Ya a partir del 2 de enero del año 2002, es Eduardo Duhalde, que, como le habíamos señalado anteriormente, representando el ala devaluacionista de los sectores del establishment, termina saliendo de la convertibilidad, realizando una mega devaluación de la moneda. ¿Sí? Piensen que la devaluación del tipo de cambio va a pasar de valer $1 $1 a $1 4 pesos, ¿sí? En el transcurso de 3 meses. Y no solamente eso, sino también Duhalde va a terminar salvando al sistema financiero, ¿sí? Y obviamente perjudicando a los ahorristas, transformando el corralito en corralón, es decir, llevando adelante la denominada especificación asimétrica. Con eso entonces culmina el ciclo de valorización financiera que se había iniciado concretamente en el año 1976 y que de alguna forma llega hasta diciembre del año 2001. A partir de ahí en adelante vamos a ver que existen diferentes discusiones en torno a la problemática del modo de acumulación, pero eso ya va a ser parte de otra historia.